Una semana completa la huelga de hambre de opositores presos por el régimen en Venezuela. Daniel Ceballos lleva 9 días sin comer, mientras que el dirigente opositor Leopoldo López ha permanecido 8 en la protesta. Ambos exigen que se confirmen las fechas de las elecciones parlamentarias, que se liberen a los llamados presos políticos y además que se acabe la censura a medios de comunicación. Los opositores aseguran que mantendrán la huelga de hambre. Y a esta hora establecemos contacto en vivo en Venezuela con David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo en Caracas y dirigente del Partido Voluntad Popular. Alcalde, muy buen día y gracias por acompañarnos en el informativo. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora. Ayer lo veíamos en el templete en Caracas, raparse. ¿Es una medida de solidaridad o cuál es el mensaje? Ayer nos solidarizamos con Daniel Ceballos en ese acto simbólico de raparnos el pelo. Varias autoridades del área metropolitana de Caracas, concejales del partido que formo parte, en Voluntad Popular, y yo en mi rol de alcalde, quisimos tener ese gesto en solidaridad, en honor, en homenaje a Daniel Ceballos, que ya hace más de una semana fue injustamente trasladado a la cárcel común de San Juan de los Morros, arbitrariamente trasladado, que tiene más de una semana en huelga de hambre, donde lo uniformaron de amarillo y le raparon el pelo. Nosotros nos rapamos el pelo en señal de solidaridad, en señal de libertad, en señal de justicia y no de discriminación y de denigración, como han querido hacer con Daniel Ceballos. Daniel y yo, además, venimos trabajando juntos, para quienes no lo sepan, desde hace casi 10 años. Empezamos en 2007 como dirigentes estudiantiles cuando cerraron el canal más antiguo de Venezuela, el canal de televisión Radio Caracas Televisión, y allí lideramos varias protestas estudiantiles que posteriormente nos llevó a liderar unas elecciones nacionales donde vencimos a Hugo Chávez. Posteriormente, en el año 2013, fuimos electos el mismo día alcaldes, él por San Cristóbal en el estado de Táchira y yo en El Hatillo por Caracas. Así que, como parte además de una nueva generación que busca reivindicar la política, reivindicar el servicio público en Venezuela, lo mínimo que podía hacer era tener ese gesto de solidaridad rapándome el pelo con Daniel y seguir luchando diariamente para que esté libre, porque no van a pasar ni un segundo en Ramo Verde y mucho menos ahora en esta cárcel de San Juan de los Morros, que es una cárcel común. ¿Usted sabe el estado de salud y de seguridad incluso de López y Ceballos a una semana de la huelga de hambre? Bueno, como han dicho sus abogados, en el caso de Daniel Ceballos, ha tenido a veces que ser trasladado en silla de ruedas, ha presentado algunos signos de descompensación, pero lo importante es que su esposa, que tenía casi una semana que no lo había podido ir a ver cuando fue con los expresidentes Pastrana y Quiroga el viernes, finalmente la dejaron entrar a esta cárcel de San Juan de los Morros, y me comentaba ayer Patricia que ha visto a Daniel fuerte, que ha visto a Daniel muy firme en sus convicciones y en sus ideales, que el mensaje que transmitió es que lo más que él puede hacer estando preso es precisamente una huelga de hambre, y que están haciendo la huelga de hambre Daniel Ceballos ahí en San Juan de los Morros y Leopoldo López en Ramo Verde, con 4 peticiones muy claras. La primera, la liberación de todos los presos políticos, no solamente la de ellos dos, sino absolutamente todos los presos políticos. Recordemos que hay estudiantes, que está Antonio Ledesma, que están injustamente presos. En segundo lugar, que hay el cese definitivo a la represión, a la discriminación y a la censura que estamos sufriendo los venezolanos que pensamos y expresamos de manera distinta. En tercer lugar, que se conozca la fecha de las elecciones parlamentarias. Es inaudito que hoy está culminando el 5º mes del año y todavía los venezolanos no sabemos cuándo son las fechas de la elección de la Asamblea Nacional. Y en cuarto lugar, que tengamos una observación internacional verdaderamente seria y objetiva que garantice una campaña transparente y que se respeten los resultados. Todo esto en el marco, es muy importante destacarlo, de una crisis económica reflejada en la escasez e inflación en Venezuela sin precedentes, una escasez promedio del 30%, una inflación que se proyecta en 3 dígitos este año como la más alta del mundo, y además de eso una situación de inseguridad espeluznante, donde han asesinado solamente en la ciudad de Caracas a más de 2.000 personas. Entonces ahí el gobierno pues definitivamente pues no ha sabido dar solución a esta crisis económica y de violencia que estamos teniendo en Venezuela. Ayer veíamos a Voluntad Popular en una actividad
al margen de la MUD en su conjunto. ¿Cómo van a evitar que el oficialismo capitalice estas fisuras o estos momentos de separación frente a una huelga de hambre, la solicitud de que se establezca una fecha definitiva rumbo a las elecciones y como tal las elecciones en su conjunto? Bueno, fíjate que al final ayer la inmensa mayoría de los partidos políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática asistieron a las distintas convocatorias que se hicieron. Yo quiero destacar que la manifestación que se hizo el día de ayer no solamente se hizo en la capital, no solamente se hizo en Caracas, se hizo en decenas de ciudades de todo el país, al este, al oeste, al norte, al sur. Nosotros calculamos ayer que más de 700.000 personas en todo el país salieron a manifestar, y lo más importante es que fue una manifestación pacífica, no violenta, muy simbólica, como por ejemplo lo que hicimos nosotros, raparnos el pelo, todos vestidos de blanco. Quienes somos creyentes, bueno, fuimos con algún rosario, algún crucifijo, vimos a varias personas llevando flores en la mano como símbolo de paz, de solidaridad, de convivencia, y ahí la inmensa mayoría de los que hacemos bien en la Mesa de la Unidad salimos a manifestar, y hay que entender que la Mesa de la Unidad va más allá de los partidos políticos. Ayer me enorgulleció mucho ver, por ejemplo, personas de la tercera edad, me enorgulleció muchísimo ver jóvenes y estudiantes. Entonces, pues hay que seguir trabajando para contagiar a la inmensa mayoría de los venezolanos que ya hoy rechaza la gestión de Nicolás Maduro, que ya hoy rechaza el liderazgo de Nicolás Maduro, que ya hoy está clara de que hace 2 años pues ese señor es ilegítimo porque fueron robadas las elecciones presidenciales. Fíjese que al final el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, también hizo una actividad, se fue a la cárcel de San Juan de los Morros para tratar de visitar a Daniel Ceballos, donde no lo dejaron. Entonces, ayer se movilizaron pues la inmensa mayoría de los que hacemos vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, sean dirigentes regionales, dirigentes nacionales o incluso autoridades como quien le habla. Agradecemos a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo en Caracas y dirigente del Partido Voluntad Popular, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Feliz día.